y aclarar dudas que puedan surgir. Me acompañan la directora provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Yolanda Rodríguez, y el jefe de Inspección Educativa, Carlos Cornás. Durante estos meses de verano, el equipo de la Dirección Provincial de Educación va a seguir trabajando con el objetivo de garantizar a los alumnos ceutíes las mejores condiciones de seguridad en todos los centros escolares. Tenemos novedades importantes que contar, que ahora les vamos a detallar. Pero antes quiero aprovechar esta presentación para hacer extensivo mi agradecimiento y apoyo a todos los docentes de nuestra ciudad, que durante el pasado curso, un año lectivo muy difícil, han demostrado su capacidad de trabajo y su profesionalidad. Creo que su tarea merece el reconocimiento de todos los ciudadanos de Ceuta. Los colegios han sido espacios seguros, tal y como nos comprometimos. Y el curso, pese a esta situación excepcional que estamos viviendo, se ha desarrollado con cierta normalidad. Gracias, compañeros y compañeros. Muchas gracias. Así que cedo la palabra a la directora provincial de Educación, que va a exponer las novedades de este próximo ciclo, especialmente en lo referente a los cupos, asunto que a todos nos interesa y sobre el que ya hay novedades interesantes. Cuando quiera, Yolanda. Buenos días y muchas gracias, delegada, por la presentación. Me sumo a sus palabras de agradecimiento a toda la comunidad educativa, a todos los compañeros y compañeras, docentes, a las familias que han hecho un gran esfuerzo durante este curso escolar y también a los alumnos y alumnas que han hecho posible que hayamos tenido, con su responsabilidad y su compromiso, unas aulas seguras. Vamos a intentar hacer una pequeña introducción a lo que va a ser el próximo curso escolar. Hay varios puntos interesantes. Aparte del cupo que mencionaba la delegada, queremos recordar que el plan de contingencia se remitió con fecha 23 de junio a todos los centros educativos, partiendo de las pautas que nos marcó el Ministerio de Educación y Formación Profesional junto al Ministerio de Sanidad. Y una vez reunidas con la ciudad, con las autoridades competentes en materia de salud pública, se remitió un primer planteamiento, un primer plan de contingencia a los centros para que pudieran ir trabajando. Algunos ya nos han ido entregando su adaptación a su realidad, a su entorno educativo, y el 6 de julio enviamos una nueva actualización con algunos pequeños detalles tras un nuevo envío que nos remitieron desde el Ministerio. La importante novedad que ya comentamos anteriormente es que volvemos al horario normal. Debemos seguir con la limitación de contacto, con la distancia física posible, con los grupos estables de convivencia, seguiremos también con los protocolos de caso, con la coordinación entre las comunidades competentes de educación y de sanidad, con la higiene de manos. Es muy importante recordar a nuestros niños y niñas que deben mantener estos hábitos, el uso de mascarilla para los menores de 6 años, la limpieza y desinfección de las aulas y, por supuesto, la ventilación permanente y cruzada, que es uno de los elementos claves para que sean nuestras aulas más que seguras. El alumnado estará colocado siempre en el aula de manera individual y siempre con el máximo aprovechamiento espacial, es decir, intentamos garantizar que no haya contacto físico, y esa va a ser un poco las pautas para este curso escolar. En relación a los cupos, que ha sido un proceso y una negociación bastante ardua, bastante larga, pero el resultado es más que satisfactorio. Podemos decir ya a partir de hoy, es decir, se ha cerrado todo durante este fin de semana, viernes, sábado y domingo, que se consolida el cupo adicional de 170 docentes para nuestra ciudad de Ceuta. Es decir, eso es gracias al esfuerzo y al trabajo de negociación que se llevó a cabo a través de la delegada de Gobierno el curso pasado, tanto al Ministerio, con el Ministerio, como también con la Secretaría de Estado. Y gracias a ese esfuerzo, ese compromiso se ha alargado y podemos contar con este cupo para el próximo curso. Además, nos encontramos con un cupo, por decirlo así, histórico, ya que va a haber un aumento de cupo tanto en secundaria como en primaria. Esto nos va a ayudar a muchísimas cosas, entre ellas
a garantizar los desdobles necesarios para aquellos grupos o aquellas aulas en que la ratio es un poquito mayor de lo que debería ser y se garantiza una vuelta a la actividad de manera segura y en condiciones más que viables para implementar este protocolo o plan de contingencia que anteriormente hemos mencionado. Solamente nos encontramos con 3 centros en esa circunstancia. Nos encontramos con el Ortega y Gasset, con el Severo Ochoa y con los Agustinos. Entonces, esos cupos van a ir a reforzar esas aulas de desdoble en estos casos, pero además se van a atender con 10 efectivos más al alumnado de necesidades educativas especiales. Es decir, el proceso ha sido un proceso, como he comentado anteriormente, largo, pero ya en el día de ayer se remitió a todos los centros educativos de primaria y secundaria cuál es la distribución que desde la Dirección Provincial, una vez que se nos ha autorizado los cupos desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, le ha asignado a los centros. Las noticias son más que positivas. Es decir, porque esto nos ha permitido tener en cuenta varios aspectos, y es que, teniendo en cuenta el crecimiento natural, no solamente de la oferta de formación profesional, sino de algunos grupos, pero también teniendo en cuenta que desaparecen unidades de 3 años, de infantil de 3 años, por el descenso demográfico de nacimientos y demás, se debe recordar también que al pasar al cambio con el plan de contingencia del curso pasado, que nos obligaba a ese 3+3 por asegurar en nuestras aulas de contagio, pasamos ahora en primaria a 5 horas, por lo tanto esa hora además también nos supone unas horas ahí, un margen para nuestros centros educativos para que puedan disfrutar más aún con estos cupos. Y luego también es muy importante el que hemos tenido en cuenta la implantación de 3 aulas específicas, que suponen también para esta dotación un crecimiento importante. Ahora mismo el proceso consiste en que, en aras a la autonomía de los centros y la organización que tiene cada uno de los centros, van a realizar esa distribución que nosotros va a ser supervisada por el Servicio de Inspección. Nos acompaña ahí Carlos Cornas, que luego comentará algunos detalles en relación a este tema, para que se respete no solamente que en cada centro se lleva a cabo la distribución para que todas las especialidades de todos los centros se implementen, sino también teniendo en cuenta los proyectos de los centros educativos. Es decir, hay proyectos que necesitan pues también una serie de horas para poder ser acometidos, y también se han tenido en cuenta. Y siempre teniendo en cuenta que la ratio se va a respetar según la normativa aplicable. Recordamos que también hicimos anteriormente una comparecencia en relación al proceso de escolarización, y recordamos que las ratios en Ceuta actualmente son de las pocas ciudades, podemos decir, que mantenemos las ratios dentro de los máximos legales, y gracias al gran esfuerzo y trabajo que se ha hecho desde el Servicio de Inspección, desde la Jefatura de Inspección, de hace unos años hacia atrás, para que esas ratios no se superen. Es muy importante también para esta dirección provincial el que se compense de alguna manera el gran esfuerzo que han realizado los centros durante este último año y este último curso escolar y el anterior. Y también se han dado pautas a los centros para que, además de que esos recursos se dirijan a la atención a la diversidad, es decir, con esos 10 efectivos más que hemos comentado de profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, también se tengan en cuenta rebajar la carga lectiva de esos docentes, porque el esfuerzo que hacen día a día es enorme. Lo importante, que el escenario epidemiológico del curso que viene va a ser completamente distinto, no solamente por las incidencias que van bajando, sino también porque tanto los docentes como esperemos los alumnos, a partir de septiembre, los alumnos y las alumnas estén vacunados. Por lo tanto, las sustituciones consideramos que van a ser menores. Este cupo, la diferencia respecto al del curso pasado es que, al tener previsto que va a haber menos sustituciones porque el escenario epidemiológico va a ser mucho más favorable que el anterior, van a ser cupos de plantilla. Es decir, lo importante es que la mayoría de los docentes no van a ser de ese gran cupo itinerante que teníamos el curso pasado para poder cubrir en caso de confinamiento, de bajas y demás, sino que la mayoría de ese cupo vamos a intentar que el tanto por ciento sea mayor en cupo de plantilla, y dejaremos ese cupo itinerante, que fue también una idea que surgió para solucionar este problema por parte del servicio y del jefe de inspección de nuestra dirección provincial, para cubrir de forma rápida aquellas bajas producidas por contagios o por simplemente contactos positivos y que tenían que ser confinados. Entonces, en ese sentido, el cupo podemos asegurar que es uno de los mejores cupos de la historia de nuestra ciudad,
y consideramos que ha sido gracias al esfuerzo y al trabajo de las negociaciones que se establecieron el año pasado y que por fin se han culminado en este curso manteniendo este cupo. También queríamos comentar algunos aspectos relacionados con la matriculación de la formación profesional, es decir, estamos ahora mismo todavía en proceso, han salido ya unos primeros listados, pero ahora hay que recordar a todos los alumnos y alumnas, tanto los de nuevo acceso que han salido en las listas provisionales y pues, saldrán posteriormente en listas definitivas, que tienen el plazo de matrícula del 22 al 29 de este mes. Es muy importante que se matriculen, porque si no se matriculan y formalizan esa matrícula, no podrán hacer efectiva esa plaza y la perderían. Pero no solamente los de nuevo acceso, también hay que tener en cuenta el alumnado que está actualmente cursando estudios y que debe formalizar la matrícula del 22 al 29. Si no formaliza, se entenderá que renuncian a esa plaza y se quedarían fuera del sistema educativo. Recordamos que las vías de acceso son distintas, por lo tanto, va por cupo. Este año se ha implementado un procedimiento informático a través del Ministerio para poder matricular, lo que nos garantiza la posibilidad de poder ocupar todas y cada una de esas plazas, que ninguna se quede sin cubrir, porque las resultantes que vayan surgiendo de las distintas adjudicaciones van a luego a revertirse para que se puedan cubrir por las demandas de septiembre que puedan llegar en el segundo plazo de escolarización o plazo extraordinario de escolarización. Y hay distintas vías de acceso, es decir, desde el 65% de alumnado que entra por bachillerato o eso, que van a grado medio o a grado superior, como el 20% que va de FP básica a grado medio y el 25% que iría a grado superior. Y luego también el 10% a pruebas de acceso y el 15% a universidad. Y le paso ahora la palabra a la delegada de Gobierno porque me gustaría que diera una noticia muy importante también que nos ha llegado a lo largo de esta mañana desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional en relación a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A ver, yo voy a hablar del compromiso que tiene el Gobierno de España con la ciudad de Ceuta. Los millones, la cantidad de millones de euros que van a venir a Ceuta para la educación y la formación profesional en Ceuta es de 4 millones de euros. 4 millones de euros destinados a la educación y a la formación profesional. ¿Por qué llegan estos fondos a través del Ministerio de Educación? Pues porque la ciudad autónoma de Ceuta no tiene transferida la educación y entonces los fondos los ejecuta directamente el Ministerio de Educación. Son unos fondos muy importantes para el curso 2021-2022 y pretendemos cubrir todas las necesidades de nuestros alumnos, tanto de formación profesional como de la educación reglada. Bueno, la información nos ha llegado esta misma mañana porque ayer se produjo la reunión del Consejo de Ministros donde se aprobó el reparto de los planes de cooperación territorial para 2021 de fondos de mecanismo de recuperación y resiliencia y como bien ha indicado la delegada de Gobierno, la cantidad es más que importante, el compromiso del Gobierno en relación a nuestra ciudad es más que importante. Podemos desglosar un poco si les interesa o les interesa un poco lo que serían las actuaciones dentro de esta actividad, ¿no? Hay un primer bloque que sería el de capacidades digitales, una de las principales principales problemas que nos encontramos el curso pasado cuando se produjo el confinamiento domiciliario fue la gran brecha digital que sufría nuestra ciudad. Entonces se va a aumentar, ya sabéis que durante este curso ya anunciamos que habían llegado a más de 1.239 portátiles, 179 tableros y estaban pendientes todavía por llegar 85 paneles durante el curso próximo, pero el compromiso sigue aumentando y para el próximo curso escolar sabemos que a través de las adquisiciones que se realizarán a través directamente de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos va a llegar a nuestros centros educativos material de dispositivos móviles por un importe de 381.000 euros a nuestra ciudad de Ceuta. También dentro de las capacidades digitales están implementándose las aulas digitales.
Hemos tenido ya varias reuniones en relación a esa implementación de aulas en nuestros centros educativos y se ha calculado casi 3 millones de euros por cada una de las ciudades autónomas, es decir, que nos corresponderían 3 millones de euros también para la implementación de estas aulas. Y en relación a la formación que va vinculada a la implementación o implantación de estas aulas, quedan unos 53.000 euros para las dos ciudades y se calcula que para Ceuta serían 26.000 euros. Siguiendo con la capacitación digital, es necesaria también lo que sería la capacitación del profesorado, es decir, no nos sirven de nada las herramientas, los instrumentos, los dispositivos, si no actualizamos la formación en TIC, en tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo competencias digitales a nuestro profesorado. Y para ello se ha comprometido el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación, en organizar formaciones por un importe de 26.400 euros por ciudad. Y luego, aparte de lo que sería la capacidad digital, otra de las grandes apuestas que vienen relacionadas con estos fondos serían los fondos relacionados con la modernización y digitalización del sistema educativo, más conocido como el programa de refuerzo educativo PROA Plus. Dimos también hace unas semanas unas notas de prensa en las que explicábamos que se había abierto el proyecto o la posibilidad de optar a un proyecto PROA Plus para que cada uno de los centros educativos que estén interesados, y desde aquí animamos a los centros educativos, por favor, a que hasta el 10 de septiembre todavía pueden sumarse a presentar este proyecto, porque es una gran oportunidad, no solamente para esos centros, sino para el alumno más vulnerable que podrá acogerse a estas convocatorias a través de actividades palancas y sobre todo, apoyo y refuerzo educativo a esos alumnos con necesidades especiales, no solamente necesidades educativas especiales, sino alumnado que está en riesgo de exclusión social y necesita ese refuerzo. Y ahí se calcula aproximadamente entre el año 2021 al 2023 casi 2.723.790 euros a nuestra ciudad de Ceuta. Es decir, la cantidad, como veis, es importante, y la gran novedad sobre esto es que, aparte de los cupos que acabamos de cerrar este fin de semana y que los centros educativos tienen ya en sus hojas de cálculo intentando distribuir entre sus claustros, nos anunciaron ayer en una reunión también a nivel del Ministerio que se van a vincular, todavía no podemos asegurar el número, ¿vale?, pero se van a vincular más cupos tanto a los proyectos PROA Plus, de los centros que opten a ser proyecto PROA Plus, es decir, que esos centros que tengan PROA Plus van a poder tener además más cupo extra del que acabamos de anunciar. Además, la posibilidad de la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar. Desde la Dirección Provincial somos muy conscientes de que una de las grandes herramientas para poder acabar tanto con el abandono escolar como con los problemas de fracaso o de absentismo son precisamente el gran trabajo de los equipos de orientación, es decir, muy necesario implementar. Así lo entiende también nuestro Ministerio, y desde el 21 al 23 se van a dotar a nuestra ciudad de 766.400 euros para actividades y para implementar esas unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar en nuestra ciudad. Ayer también nos comunicaron que se van a aumentar también en cupos a aquellos centros que se sumen a este tipo de proyectos, y en todos y cada uno de los centros que tengan unidades de acompañamiento, personal vinculado para realizar estas tareas de acompañamiento para ese alumnado vulnerable que necesita ese acompañamiento y esa orientación familiar. Y luego, aparte de todo esto, decir también que la convocatoria de libros de texto y material didáctico, por el cual el Ministerio también ha aprobado un reparto anual, se ha concedido a las dos ciudades, es decir, la distribución todavía no está entre ciudades distribuidas, pero entre las dos ciudades se prevé unos 1.315.355 euros. Es decir, como ven, todo esto suma los casi 4 millones de euros de los que anunciaba la delegada. Y nada más, si nuestro jefe de servicio de inspección, Carlos Cornas, quiere puntualizar o aportar algo más, le pasamos la palabra. Bueno, buenos días a todas, a todos. En principio, agradecer las palabras de la señora directora provincial en el sentido del esfuerzo de verdad, ¿no?, que la señora delegada, que ha hecho todos los miembros de la comunidad educativa, todos los docentes que han estado en la primera línea, así se lo hemos hecho llegar en todos los foros, y agradecer también el esfuerzo que hicimos todos los que estábamos en la gestión directa
de todos los procedimientos de cupo sobre la pandemia, que realmente intentamos hacer encaje de bolillos para poder salir adelante. Yo creo que el curso ha salido con notable alto sobresaliente, ¿no? Reforzar aún más todas las actuaciones que hizo la señora delegada a todos los niveles ministeriales posibles, ya no solamente educación, sino Hacienda, que al final es el que liberó el dinero y que se vendió como un logro histórico, y es que fue un logro histórico. Le pasé a la directora provincial toda la promoción, la progresión del cupo de los últimos años, y el salto es totalmente cualitativo. Es decir, si aumentamos cada año unos 20 cupos, aumentar 170 cupos fue una cosa realmente espectacular, y la persona, digamos, responsable de eso fue la señora delegada, que llevó las negociaciones, yo creo que de manera brillante. Dicho esto, para que quede claro y se explique un poco, me comentaba el compañero que los mensajes tienen que ser claros, ¿no? Que no fueran muy técnicos, pero sí quiero aclarar que este cupo es mucho mejor que el año pasado. Es decir, con los mismos elementos que conservamos es muchísimo mejor, por varios aspectos concretos. Primero, porque el año pasado se impartieron 6 horas de clase en todos los colegios de primaria, y este año volvemos a impartir 5 horas de clase. Por lo tanto, todo ese cupo que se nos podía haber detraído se nos mantiene, y ese cupo va directamente a la atención a la diversidad del alumnado, y los alumnos lo mantienen. Por lo tanto, eso quiere decir que ese cupo sería mejor. Y aunque hayan crecido unidades naturales, también han decrecido por demografía algunas unidades de infantil que se compensan, y tampoco nos han quitado cupo en ese sentido. Y como tercer punto a destacar, queremos decir que la política, que evidentemente nosotros somos los técnicos los que hacemos la propuesta de reparto, pero la política educativa de Yolanda ha sido, a las instrucciones que nos han dado, ha sido fomentar el apoyo a la atención a la diversidad, a los alumnos con necesidades educativas especiales que van creciendo año a año. Ya lo ha explicado perfectamente, se van a crear 3 unidades más en educación especial, y además se incrementan 4 cupos en aquellos centros en los que tienen más alumnos que atender por ratio. Y después tenía una especial sensibilidad hacia los profesores de instituto, que en el Real Decreto del 2019 especificaba que se recomendaba bajar a 18 una vez que habían hecho el esfuerzo durante la crisis, durante los 10 últimos años, y nos ha pedido que también intentemos armonizar ese pequeño excedente de cupo para que los institutos puedan, siempre garantizando la atención a la diversidad y reduciendo el número de horas, porque se merecen, después de muchos años de carga, pasar a 18 horas. El éxito que tuvimos con la idea de los maestros itinerantes lo vamos a mantener este año con un cupo, es decir, que los colegios estén contentos y expectantes, porque además de lo que se ha repartido por ahora, todavía queda un excedente que se va a conformar en cupo itinerante, de manera que este año, como bien dice la señora delegada, la señora directora provincial, se esperan menos confinamientos y se esperan menos bajas producidas por efectos de contagios si se vacuna a la población en esa edad. Se van a quedar fijos en los centros. Es decir, si a lo mejor el profesorado el año pasado el 30% del tiempo tuvo que irse a otro centro educativo, esperamos que este año el 90 al 95% permanezcan en el centro. Por lo tanto, habrá un cupo bastante sustancial de maestros que volverán a apoyar. O sea que va a llegar un incremento de cupo más a los colegios de Ceuta, que son los que más sufrieron el año pasado, y hicieron un esfuerzo mientras que se cursaban las negociaciones de mantener, incluso muy por encima de su jornada laboral, y aprovecho para agradecérselo públicamente a todos los docentes de Ceuta, nunca dejaron tirados a los chavales, para ellos era lo más importante, y dieron todo lo mejor de sí para aumentar. Por lo tanto, esos serían los flashes más importantes. Va a haber más cupo, es decir, esos 170 docentes se transforman en más cupo este año pasado porque se dan menos horas de clase, se pasa de 6 horas en primaria a 5, y los puntos fundamentales los ha explicado perfectamente Yolanda. Ella quiere atención a la diversidad, quiere que el alumnado, que sea un sistema equitativo en el que el alumnado que menos recursos tenga o menos capacidad se le dé ese recurso específico para que tenga las mismas igualdades y las mismas oportunidades y haya un ascensor social para que puedan aspirar, que el profesorado de secundaria, que ha hecho un esfuerzo muy grande, pueda ir reduciendo paulatinamente a 18 horas, siempre respetando la autonomía de los centros, de los directivos, que son los que van a ponderar si hay más desdobles o menos, y que gracias al esfuerzo tan grande que hemos hecho en escolarización, que también agradezco que se reconozca por parte de la directora provincial, tenemos una situación distinta en Melilla. En Melilla va a haber muchísimas unidades que haya que desdoblar, por tanto ese cupo va a ir directamente a esos desdobles, mientras que aquí, como hemos hecho una escolarización organizada en los últimos años, va a haber muy pocas unidades que desdoblar, y al haber muy pocas unidades que desdoblar, todo el grueso de profesorado se va a concentrar en atención a la diversidad. Simplemente eso.
eso. Gracias. Pasamos al capítulo de preguntas, si les parece bien. Infoceuta plantea cómo se van a escolarizar a los menores migrantes que están en la ciudad. Voy a contestar yo esa pregunta porque la vengo contestando desde que tuvimos la entrada los días 17, 18 y 19 de mayo. Mi pretensión, y en ello sigo trabajando, es que estos niños vuelvan con sus padres. Entiendo que es lo mejor, que los niños con quien mejor están es con sus padres. Estamos viendo, están en campamento, están bien atendidos, pero el objetivo es que estos niños vuelvan a Marruecos. Infoceuta también plantea cuál es el plan estratégico, en el caso de que esto no pudiera ocurrir, para la escolarización de estos menores migrantes. Bueno, como bien ha dicho la delegada de Gobierno, en el hipotético escenario en el que esos niños no hayan salido de la ciudad en el mes de septiembre, hemos estado trabajando desde la unidad de programa, el Servicio de Inspección y la Dirección Provincial en una propuesta, en un proyecto que hemos elevado al Ministerio, en el que sobre todo se trabajaría la mayor necesidad que tienen esos niños es el acompañamiento a nivel de lingüístico, es decir, necesitamos aulas o unidades que se les pueda ayudar en ese sentido, ¿no? De todos modos, estamos a la espera, ¿no? A la espera de que se concrete y se quede claro si esos niños se quedan o no se quedan a vivir en nuestra ciudad. Pero hemos estado trabajando en ello y simplemente pues esperamos acontecimientos. Onda Cero plantea cuál es el estado de las obras del Centro Integrado del Brul. Pues las obras van a empezar a primeros de enero y ahora mismo ya está la solicitud del permiso de obra en la ciudad autónoma. Estamos esperando que lo contesten y que lo autoricen y la perspectiva es que se empiece en los primeros días de enero la construcción del BRU. El Faro de Ceuta pregunta qué personal del plan de empleo se va a destinar este año a los colegios e institutos. Bueno, mañana creo que hay rueda de prensa con Pepe Simón, que es el director del SEPE, y podrá concretarlo mucho más. Pero bueno, yo quiero aprovechar para primero agradecer inmensamente el apoyo incondicional que tenemos tanto desde el SEPE como desde la Delegación de Gobierno para que esos planes de empleo reviertan en la parte más importante y más esencial que tiene la ciudad, que son las necesidades educativas, ¿no? Y vamos a contar con personal de apoyo cualificado en nuestros centros escolares gracias a ese plan de empleo y aproximadamente hemos calculado que serían unas 411 personas entre personal de atención sanitaria, enfermeros, auxiliares, psicólogos, cuidadores, de unas 726, es decir, que la apuesta en relación a la delegación de gobierno y al SEPE en materia educativa en planes de empleo yo creo que ha quedado más que reflejada. De todos modos, mañana nos podrá contar con mucho más detalle Pepe. No muevas los micrófonos porque la cadena SER pregunta si con aulas de 25 alumnos, ¿cómo se va a garantizar la distancia? Sí, bueno, en ese sentido el plan de contingencia que nosotros nos ha aprobado el Ministerio dice claramente algo que es importante señalar y es que efectivamente nosotros el curso pasado tuvimos que ir al plan de contingencia con un horario de 3+3 precisamente porque la situación epidemiológica era la que era y por una cuestión de seguridad y por las circunstancias de que en nuestra ciudad tenemos una limitación de ocupación hospitalaria, no podíamos arriesgarnos a que nuestro alumnado no pudiera tener esa distancia de seguridad. Nuestros espacios son los que son, es decir, no podemos alargar nuestras aulas ni estirarlas. Entonces, ¿qué es lo que se ha aprobado en el plan de contingencia que se ha remitido a los centros educativos? Y que además ellos han entendido, en cuanto han visto, que la distancia que vamos a mantener en las aulas va a ser siempre toda la posible dentro de lo que serían los espacios, grupos burbujas, es decir, grupos de convivencia estable, en las que los contactos van a estar limitados y, por supuesto, intentando espaciarlos lo máximo posible. Pero lo importante es que tanto las ratios
excepto en esos 3 centros que hemos nombrado anteriormente, el Ortega y Gasset, el Severo Ochoa y los Agustinos, se cumple. Por lo tanto, problemas de ratio no va a haber. Y en esos 3 centros, gracias a estos cupos que se han aprobado, sí se va a garantizar que se hagan desdobles dentro de las propias instalaciones, dentro de los propios centros educativos, para que esa distancia se pueda cumplir y sobre todo la ratio no se supere. Vale, y una última cuestión también de la cadena SER, para la delegada, pregunta cuándo van a salir los migrantes entre adultos y menores que están en la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que de forma voluntaria, delegada, usted nos lo confirmará, aproximadamente entre 120 y 150 se están marchando de forma voluntaria, ¿no? Sí. Están regresando a su país. Sí, efectivamente. Diariamente está saliendo un grupo de voluntarios a su país. Y, por otro lado, también van saliendo grupos que se está haciendo un expediente de devolución. Un expediente de devolución que conlleva pues el haberse ido al puerto a intentar saltar un barco, los que han tenido problemas por la ciudad, que se le ha abierto un expediente para que se vayan. Entonces, diariamente van saliendo. Hasta ahora, la cifra era 3.000 inmigrantes ya habían salido, y diariamente están saliendo alrededor de 50. Pues si no tienen nada más que añadir, esta es la última pregunta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y estamos a disposición. Conforme vayan surgiendo novedades, las iremos trasladando. Muchas gracias.